Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Retomamos en Diálogo y Salud, el programa de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Y hoy estamos hablando sobre uno de los eventos a nivel de salud reflexivos, investigativos y propositivos más importantes, y es el quinto Congreso Bienal de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Y por qué ha sido importante en la primera parte del programa nos lo explicó el doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel, docente del programa Maestría en Salud Pública, y como lo dijimos también en la primera parte, la Universidad de Sucre va a estar en ese Congreso Bienal. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría van a estar representados por una experiencia investigativa de uno de nuestros estudiantes. Ella es Dulfay de León y su experiencia, que ha sido ya aceptada para ser presentada en el Congreso, se llama Determinantes Sociales de la Salud relacionados con el embarazo en las adolescentes del municipio de San Benito Abad 2023-2024. El tema es de altísima relevancia y estamos conscientes de que este trabajo va a ser muy bien representado. Nuestro programa va a ser muy bien representado por las estudiantes, las autoras Dulfay de León. Y ella está aquí conectada con nosotros, está en San Benito Abad y tiene problemas de conexión, y este pues es uno de los desafíos que siempre le toca al personal de salud, que tiene que estar en todas partes resolviendo todo tipo de problemas. Dulfay, ella es la gerente actualmente de la ESE de San Benito Abad y es una de nuestras estudiantes más queridas. Dulfay, te saludo y te felicito por poder tener la oportunidad de presentar esta experiencia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo para mí como estudiante de la Universidad de Sucre estar hoy en Diálogo y Salud, y muy orgullosa adicional por representar a la universidad en este Congreso Bienal que se va a realizar fue el 8, 9 y 10 de octubre. Claro. Estamos abiertos a todo lo que Sí. se nos pueda presentar. Perfecto. Fabiola Palencia y Dulfay de León son las autoras de este proyecto de investigación que fue su trabajo de grado. La dirección de este trabajo de grado estuvo a cargo de la doctora Mara Osorno, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, que fue un trabajo bastante interesante y bastante prolífico para un tema que hemos abordado desde diferentes experiencias en la maestría, en este caso con Dulfay dirigiendo su trabajo de grado, y en otros casos haber participado en la mesa de la dimensión de salud sexual y reproductiva con la Gobernación de Sucre. Dulfay, cuéntanos, por favor, de qué se trata la experiencia, de qué enfoque partiste, cuál fue su metodología. Cuéntanos todo lo técnico que nos puedas contar de esta experiencia que tuviste y que vas a presentar en el quinto Congreso Bienal. Adelante. Bueno, este estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo, con un marco correlacional, dado que este se estuvo orientado en la identificación y la relación de dos o más variables que fuimos realizando, y también utilizamos unas herramientas tipo cualitativo, Sí. donde hicimos observación participante, realizamos análisis de las fotografías en los diferentes escenarios en los que estuvimos presentes realizando esta investigación en el municipio de San Benito Abad. Sí. En esta, Sí, adelante. en esta utilización de las herramientas cualitativas, tuvimos la perspectiva de la antropología etnográfica moderna propuesta por Malinowski. Sí. Y con el tema de la fotografía lo usamos con la doctora Joana, que también tiene su enfoque etnográfico. Entonces fue una experiencia bastante significativa, donde pudimos lograr
combinar la parte cuantitativa y cualitativa, Así es. pero desde la parte etnográfica, o sea, donde nosotros logramos estar cerca de la comunidad, de las personas o de las mujeres gestantes y sus familias, y mirar cómo vivían, cómo era su convivencia, cómo era su entorno, su parte cultural, las prácticas, las creencias. Entonces fue para nosotros una experiencia bastante gratificante. Esta experiencia mixta, porque pues tiene elementos de los dos paradigmas, desde lo cuantitativo que pudieron medir ustedes y desde lo cualitativo, que es, digamos, lo que nos está aportando esta riqueza social de esa experiencia, que nos permite comprender esa realidad y no solo medirla, esa realidad que tú abordaste con las adolescentes. Desde lo cuantitativo que utilizaste y desde lo cualitativo vamos a seguir hablando en razón pues, de las experiencias que pudiste vivir y que pues nos ayudan muchísimo a comprender las realidades desde otros enfoques. ¿Qué utilizaste, qué instrumento utilizaste a nivel cuantitativo y qué instrumento que ya nos habías hablado, cómo lo aplicaste a nivel cualitativo? Bueno, le cuento. En la parte cuantitativa, Sí. nosotros utilizamos la base de datos de gestantes del Hospital Local San Benito Abad desde el mes de junio de 2023 a septiembre de 2024, de todas las gestantes que ingresaron a los controles al hospital. De donde tuvimos una muestra de 254 gestantes, como tuvimos que hacer la depuración de la base, nos quedaron 198 gestantes para el estudio y fue con el manejo de esta base de datos donde obtuvimos la información cuantitativa Sí. y se seleccionaron los corregimientos donde más embarazos en adolescentes se nos habían presentado de acuerdo a la base de datos, para de esta manera nosotros llegar y hacer las visitas y hacer las observaciones participantes y las tomas de las fotografías. ¿Cuáles son esos corregimientos en donde observaron la mayor presencia de este fenómeno? Bueno, tenemos el corregimiento de San Roque, Sí. el Limón, que es zona de agua, La Ventura, Santiago Apóstol y Villanueva. ¿Y era personal escolarizado o todo semiescolarizado o había estudiantes o ya había adolescentes por fuera del sistema educativo? Bueno, tenemos de todos los ámbitos, porque Claro, tenemos estudiantes, unas que todavía seguían cursando el grado en el que estaban, sí, unas que se habían retirado por el embarazo. claro. Entonces fue esa parte que encontramos, unas se retiraron por el tema que se sentían excluidas, Mm, otras no se sentían bien, las otras por el tema de la distancia, porque usted sabe que San Benito es un municipio de zona rural disperso, sí. entonces para llegar desde sus viviendas a las secundarias, pues se le hacía un poco más complicado, y las que tenían embarazos ya más avanzados decidieron no continuar con los estudios. Ajá. ¿Consideras que esta es una situación que se transforma en una creencia que termina siendo como un factor que todavía desestimula más que el embarazo en sí, la creencia sobre él? Claro, profe, le cuento que con esta experiencia que nosotros tuvimos, nos dimos cuenta que la parte cultural influye muchísimo Sí, en llegar a embarazarse jóvenes. claro. Eso de ahí parte, porque también tienen como esa presión de que quieren salir de su casa antes de, para sentirse libres, por decirlo así, Sí. que es algo que no llega a suceder, porque ellas nos cuentan sus experiencias y se dan cuenta que se metieron en otra cosa que no esperaban que fuera de esa manera. Interesante, como ustedes utilizaron como técnica de observación participante esta creencia de a nivel familiar, ¿por qué? ¿Qué pasa al interior que hayas ustedes podido observar? ¿Qué pasa al interior de los hogares que las chicas quieran optar por salirse de él, pues a meterse en otro hogar pensando erróneamente que está haciendo algún tipo de independencia, que está logrando algún tipo de independencia y que de una u otra manera pues nos termina pues en un riesgo mayor de embarazo que finalmente se cumple? ¿Qué observaste en esas creencias familiares que ellas te comentaron? Bueno, una de las partes es el tema de las reglas en el hogar, Ujú. la parte económica, Sí, porque
también piensan que si no les dan los padres que quizás no tienen las capacidades financieras y entran con una pareja que de pronto tiene, o son a veces un poquito mayor que ellas, que algunos sí eran jovencitos de las mismas edades, pero Sí. ya otros ya eran mayores de edad. Entonces, Ujú. creen que ya van a resolver su parte financiera o tener otra experiencia de vida mejor que estando en su hogar. Mm. Entonces, eso se pudo evidenciar y dentro de las cositas que también nos contaron ellas, eso, o sea, de que pensaron que si salían de casa les Sí, iba a ir mejor. sí. Pero al final, tuviste la oportunidad de hablar con ellas, las que se habían salido de casa, y ¿qué te comentaron después de haber dado ese paso? Bueno, en unas sí estaban un poco arrepentidas, por decirlo así, Ujú. con las decisiones tomadas. Sí, Otras que nos contaron, ya que conviven como pareja, que no esperaban que fuera de esa manera, que sí, iban a estar como más felices, que iban a estar saliendo más. Otras que el tema de la educación sexual, que en la casa no les hablaron, que de claro, pronto en el colegio no recibieron la información adecuada y completa con sí, el tema de los métodos anticonceptivos, de claro. cosas, todo lo relacionado con su salud sexual y reproductiva. Hace falta mucho más conocimiento e incluirlo mucho más en la parte de educación en las instituciones. Tulfay, tú tienes una condición bastante especial, y es que aparte de ser estudiante de la maestría, bueno, ya te vas a graduar, Dios permita, qué bueno con este trabajo tan destacable. Tienes mucha experiencia con el sector salud, tienes experiencia desde el punto de vista asistencial, tienes acceso a datos, tienes también acceso a una funcionalidad por parte de la institucionalidad, en donde tienes que ejercer algunas acciones de educación y comunicación para la salud, precisamente en estos temas como de la dimensión sexual y reproductiva. ¿Qué has podido, y en todo caso tu experiencia en el trabajo, que pues también es etnográfica, que has podido eh, entender de esa experiencia que tuviste abordando desde ese enfoque de comprensión de las realidades, de comprensión del fenómeno a través de la identificación de unas creencias, de unos comportamientos heredados, pues que no son, digamos, favorables para estas adolescentes y estos adolescentes, tu experiencia personal en razón de esa multiplicidad de facetas que tienes y que has podido pues contrastar en este trabajo. Bueno, le cuento que fue una forma de cambiar la forma de transmitir el conocimiento a los jóvenes. Esto Ajá, me sirvió para darme cuenta, porque yo soy enfermera, ya yo sí, había trabajado en la dimensión de salud sexual y reproductiva en los años anteriores, aquí mismo en el municipio. sí, Sin embargo, ya cuando uno entra a una investigación, que ya está en contacto con ellas directamente en sus hogares, o sea, no solamente es en la institución, sino claro, ya desde su casa, su familia, sus vecinos, sí, ya ahí empezamos como a comprender un poco más las situaciones y de cómo ven el embarazo en los municipios, en los pueblos, por decirlo así. ah, claro, Ya ahí toca decir, bueno, la forma de transmitirle el conocimiento a los jóvenes ya sí, no es esto que veníamos haciendo, sí, ya tenemos que empezar a mirar desde cada grupo etario, desde cada etnia, o sea, tenemos que empezar a identificar por grupo, o sea, no de pronto la manera como lo hacíamos, que hacíamos de manera general, claro, las intervenciones educativas, hacerles talleres, escucharlos un poco más, sí, porque cuando empezamos a escucharlos, nosotros como profesionales nos llenamos de su información y mm, tenemos la capacidad de transformarlo y transmitirle un mejor conocimiento a ellos y para que se sientan más seguros y para que puedan tomar mejores decisiones sí, y así tengan unos planes de vida adecuados y pertinentes de acuerdo a sus situaciones. sí. Quiere decir que hubo un cambio dentro de ti, observas hoy la manera de intervenir la salud de una manera diferente. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos algo más, Dulfay, en razón de, pues, de esta tan importante experiencia que pudiste tener como investigadora.
¿Cómo aceptaron las familias de las estudiantes y los estudiantes este abordaje etnográfico que ustedes hicieron? ¿Cómo recibieron esto? ¿Cómo lograron también ustedes romper ciertas barreras para poder llegar al fondo del asunto, que te contaran y poder comprender estas realidades que pues nos dicen en la vida real qué es lo que lleva, por lo menos en una zona como la de San Benito Abad, ribereña, aislada, dispersa, qué es lo que lleva a las adolescentes a embarazarse a temprana edad? ¿Cómo fue Bueno, ese recibimiento? Cuéntame. bueno, al principio, bueno, somos nuevas en investigación. Sí, Llevamos un año en el proceso de investigación. Al principio eh, sentíamos como una pequeña barrera de parte del núcleo familiar, sí, ¿ya? Donde solamente hablaba la embarazada, la adolescente. eh, los padres no intervenían mucho. Entonces empezamos a explicarles cómo era la dinámica, por qué íbamos a estar asistiendo, por qué íbamos sí, a llegar a sus hogares, porque necesitábamos hacer las observaciones en la mañana, al mediodía, en la tarde. claro. Necesitábamos conocer todo el contexto de manera general. Sin embargo, ya después con los días, con las visitas, con las intervenciones, todo empezó a fluir. Ah, Ya empezó a fluir, ya se hizo más amena la conversación. claro. Entramos en confianza y todo empezó a mejorar y empezaron a contar, ya las madres empezaban a explicar y en muchas de las que encontramos, Sí, que yo creo que ya eso debería ser otra investigación que hay que sí. hacer, Ajá. son hijas de madres que también fueron adolescentes en el momento que Embarazada, quedaron claro. embarazadas. Claro, o sea que es un patrón que se repite, es una segunda cosa que observaste. Sin Exacto, sí, embargo, no señor. se logra transmitir, digamos, una información enriquecida con experiencias a la hija o al hijo. ¿Por qué crees que eso sucedió allá, que de pronto la hija repite el patrón? Pienso que por la falta de comunicación y de diálogo entre madre e hijo. Mm, Eso hace falta, porque en las conversaciones las mismas mamás decían, yo no fui capaz de hablarle a ella de ah, que debía claro. cuidarte, Sí, porque a mí no me hablaron de eso, mis sí, padres no me hablaron de eso. Y de los que son adolescentes, padre y madre, sí. eh, me llamó mucho la atención cuando el joven nos dice, es que yo la información que tenía era la que había escuchado de mis compañeros mayores, de cómo era la parte de sexualidad. O sea, Sí. yo el conocimiento no lo tenía. Eh, Aquí toca también preguntarse, cuestionarse de pronto desde la institucionalidad. eh, Están los servicios amigables para adolescentes, están los PIC con programas y estrategias de educación para la salud. ¿Qué observas sobre ese contraste entre tantos años de PIC, tantos años de servicios amigables a adolescentes con lo que en realidad tú estás viendo in situ, en la zona? Yo pienso que no alcanzamos a llegar a la población completamente. No Ujú. alcanzamos a llegar porque yo estuve en servicios amigables aquí en el municipio en el 2012. Sí. Estuve 2 años. El grupo que yo tuve en ese momento no se embarazaron hasta son profesionales. O sea, Ah, es bien. algo que fue gratificante porque fue Sí, una experiencia donde se tuvo el médico, enfermera, psicólogo, pero que estaban de lleno en el proceso de salud sexual y reproductiva. sí, Pero no fue un grupo grande. sí. Entonces, siento que es que no alcanzamos a llegar Ujú. o a tener la cobertura suficiente sobre toda la población como se requiere. Y lo mismo sucede con PIC. Sí. Porque el PIC se contrata por ciertos periodos, algunas Mm. actividades específicas y no alcanza a cubrir la totalidad de la población. En esta Entonces, sí, y como le había mencionado, la forma de transmitir el conocimiento sí, también es una falla. sí. ¿En qué sentido es una falla? Son esas metodologías que estamos utilizando desde la educación para la salud, desde los PIC, que no nos están funcionando? Ujú. Muchas veces el PIC llega con una charla Mm, que es prevención del embarazo. sí, Ellos solamente hablan profesional,
Muchas veces no escuchamos a los adolescentes. Ah, claro. Los métodos anticonceptivos son estos, Mm. pero el joven no se va a acercar a la institución así nomás a buscar el método ¿Por anticonceptivo qué crees que no se acerca? por la pena Ah, de que como es un municipio o que todo se conoce, claro, que le vayan a avisar a los papás que es que, ay, que esa niña estaba ya en el hospital y estaba planificando. claro. O que desde las mismas personas que están en la institución, Sí. no puedo generalizar, No, pero claro, sí claro que no. sucede, desde las mismas personas que están en la institución diga, ay, allá estuvo la prima de no sé qué buscando un método anticonceptivo. Entonces, Entiendo. siento que de pronto esas son las barreras que Sí, también están establecidas, que hemos querido ir cambiando sí, poco a poco, claro. que de pronto el cambio no va a ser como uno quiere, que sea casi que inmediato, pero sí, sí podemos irlo mejorando. Durfay, agradecemos muchísimo y te felicitamos por esa experiencia que nos vas a llevar, todo lo que aprendimos acá en la maestría y todo lo que tú has podido abordar desde tu proceso investigativo. Te damos las gracias, te deseamos mucha suerte y esperamos que nos cuentes cuando llegues cómo te fue en Cali. Y bueno, despedimos el programa contigo y gracias a todos los oyentes de Diálogo y Salud. Nos encontramos en una próxima edición. Muchos saludos y gracias a nuestro máster Rafael, a lo que hace posible este programa cada semana, al rector Johnny Avendaño y a todos ustedes, Radio Escuchas, y visítenos en nuestro podcast en el canal de YouTube de la Maestría en Salud Pública. Un abrazo para todos. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM.